Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy tenemos otro encuentro de Causa y Pachatarcuy, un encuentro con Nico Nogués, donde sembrar una semilla de sabiduría es cultivar inspiración. Hoy Nico nos va a compartir su sabiduría sobre la mente patriarcal. Bienvenido, Nico, ¿cómo te encuentras? Hola, querido Adrián, todo muy bien. Gracias por la invitación a formar parte de estos espacios de conversación. Voy a arrancar justo enmarcando, ¿no? Todo lo que quiero contarles, exponerles, conectándolo también a lo que se está viendo, lo que estamos viendo dentro de la cosmovisión andina en este caso, como para también tenerlo un poco mejor conectado desde allí a quienes están tomando o estudiando la cosmovisión. Y de entrada me gustaría hablar justo de este concepto de la mente patriarcal desde ese sintagma, ¿no? Formado por mente patriarcal. Creo que muchos de ustedes habrán escuchado lo que significa patriarcado, y de hecho hay una gran polarización social en torno a este concepto y todo lo que deriva de allí. Entonces, antes de meterme allí, y precisamente por eso, para no entrar directo a la dualidad, a la polarización, me gustaría más bien empezar desde la primera parte del sintagma mente, porque finalmente todo lo que estamos conversando tiene que ver con ver ver estos conceptos, ¿no? Estas ideas con la suficiente altura o perspectiva. Recordemos que cualquier idea proviene de eso que desde saberes milenarios se llama la fuente, corroborado hoy también desde un punto de vista científico para quienes se sientan más cómodos o prefieran verlo desde allí. Dicho simple, en primer lugar está pues esa fuente, digamos, o esa gran explosión. A partir de ahí, una liberación energética, la energía, y a partir de ahí, pues ideas, dioses, símbolos, creencias, funciones, emociones, materia, todo lo que ya sabemos o deberíamos empezar a asimilar desde por ejemplo, la cosmovisión andina. Y aunque en potencia tenemos la capacidad de explorar con total libertad creadora y creativa las representaciones, por ejemplo, de la energía masculina y de la energía femenina, y bajarla a diferentes ideas que nos lleven a habilitar otras formas simbólicas, funcionales, que tal vez no sean más útiles a la hora de crear ya cosas concretas en la materia. El hecho es que hoy en día una gran parte de la población, de la humanidad, sigue creando, sigue materializando desde una idea hegemónica de la masculinidad, que si bien permitió en algún momento de la historia que avanzáramos como sociedades, hoy es una representación, desde mi punto de vista, al menos desde mi verdad, desde mi perspectiva, es una representación excesivamente rígida porque limita más que expande nuestra capacidad de crear mejores modelos en cuanto a más conscientes de experiencias y de relaciones humanas, de interacciones humanas y de realidades humanas en este caso. Entonces, parto de ahí porque, como les digo, ¿no? Finalmente, y en principio, y al principio, la masculinidad es una idea que proviene de esos principios energéticos, por ejemplo, en este caso de la energía masculina, como la feminidad, la idea de ser mujer sería otra idea que proviene en este caso de otros principios, del principio energético femenino. Entonces, me parece muy interesante ver que al menos desde lo que entendemos hoy por ser hombre, desde lo que entendemos hoy por sistemas de organización, en este caso jerárquico, basado en el patriarcado, la idea que ha predominado de estas dos, energía masculina y energía femenina, la idea que ha predominado de esa combinación es una idea hegemónica que tiene que ver con la masculinidad. Una idea que, digamos, ha dado lugar a, obviamente, símbolos, creencias, funciones, maneras de relacionarnos, que hoy en día, desde mi perspectiva, son disfuncionales, que ya no nos sirven y que nos tienen más bien ensarzados en potenciar una dualidad entre hombres y mujeres, nos tienen más ensarzados allí que en entender, por ejemplo, la complementariedad entre lo masculino y lo femenino como ideas, ¿no? O como representaciones de la energía masculina o femenina disponibles para crear a partir de esa complementariedad, para expandirnos y no para limitarnos en la forma, porque lo que está ocurriendo hoy justo es eso, ¿no? Estamos discutiendo y enfrentándonos y estamos como muy encerrados, confundiendo en esencia una forma, unas funciones con lo que son los principios. Si hablamos de hombres y mujeres,
que finalmente son formas y representaciones que cumplen determinadas funciones de unas determinadas energías, pero estamos confundiendo una cosa con la otra. Y justo estamos ensarzados allí, ¿no? Discutiendo, enfrentando esas funciones de lo que se supone que tiene que ser un hombre, de lo que se supone que tiene que ser una mujer, centrando nuestra atención en justo seguir alimentando y seguir expandiendo estereotipos, clichés que solo son una posible forma. Es decir, es una simple ilusión, es una forma, es la parte tal vez más densa de todo eso. Y lo interesante es que no parece que nos demos cuenta como sociedades, sino seguimos centrando nuestro foco, nuestra atención todo el rato allí. La conversación está centrada allí, en la forma, en la identidad, en si esto y en lo otro. Pero estamos en la parte final de todo eso en lugar de mirar con perspectiva y analizar y empezar a observar, digamos, qué otras posibles ideas de esos principios, en este caso de la masculinidad, de la energía masculina, qué otras posibles bajadas de ideas pudiesen enriquecer esta conversación y esta creación en la que estamos inmersos. Y me centro en la masculinidad porque, digamos, es a lo que yo me dedico, ¿no? Pudiésemos hablar lo mismo de cómo baja la idea de la energía femenina y cómo eso ha decantado también y digamos, también en algún punto es la otra parte dual de esta conversación en la que estamos hoy en día metidos, ¿no? Pero me quiero centrar en la parte de cómo ha bajado la idea masculina porque es a lo que me dedico. Entonces, en esencia, desde mi punto de vista, estamos confundiendo la forma con el principio y en lugar de expandirnos nos estamos constriñendo, ¿no? Que por otra parte es una etapa, también me parece a mí, este, es una etapa, voy a decir normal, digamos, como en cualquier proceso siempre está una parte de creación, sostenimiento, transformación o destrucción. Y tal vez esta constricción, la que estamos ahora, no es ni más ni menos que una parte de esa transformación, destrucción de muchos de los paradigmas a los que nos hemos habituado y hemos dado como verdades inamovibles, ¿no? Pero antes de entrar ahí, ¿no? Porque me gustaría entrar más allí también, lo que me parece relevante es que el resultado de lo que estamos viviendo, de dar por verdad esa forma aparentemente única, inamovible, inflexible, rígida de entender la idea de masculinidad, finalmente nos ha llevado a un resultado que es una especie de guerra de sexos, absurda, al menos para mí, de partes intentando ver quién tiene la razón respecto a lo que solo es una forma, una simple ilusión de si lo vemos así, porque es una representación, finalmente, una más, pudiese ser cualquier otra, de dos principios, ¿no? Principio masculino, principio femenino, energías que pudiesen explorarse y entenderse desde otros puntos de vista para dar lugar a otros símbolos, otras creencias, otras funciones, tal vez emociones, formas y maneras de relacionarnos, en definitiva, ¿no? En otras palabras, considero que estamos confundiendo no acabamos de entender, ¿no? Que desde otros puntos de vista, habilitando otros puntos de vista, por ejemplo, otros puntos de vista que sí se ven desde cosmovisiones más ancestrales o iniciáticas. Finalmente, el género, si hablamos de eso, solo es un principio más, como lo son también el principio mental de todo lo que existe, como lo es también pues el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de ritmo. Pues el género es otro principio, pero no es el único principio, ¿no? Y lo que sucede es que en la actualidad la conversación se limita al principio del género, que solo es un principio más, pero no el único, y que además se sigue comprendiendo de una forma limitativa porque se confunde con identidad, con estereotipos de género, en lugar de abordarse desde las potencias, insisto, masculina y femenina, y su poder dual para desde allí crear complementariedad, que lleven, por ejemplo, a terceridades o a materializaciones más expansivas o distintas al menos. Entonces, si regreso a esta idea hegemónica de la masculinidad, lo que vamos a ver es que históricamente la masculinidad se ha asociado a una forma que tiene que ver con el control, con, con la acumulación de poder, con una lógica androcentrista, donde como hombres hemos estado en el centro del mundo y cínicamente decimos que la historia de la humanidad no la cuentan los perdedores, la cuentan los ganadores. Pero no obstante, da igual quién ganase o quién perdiese, porque la historia de la humanidad realmente la hemos contado los hombres, ¿no? Como les digo, solo tenemos que ver qué es la historia de la humanidad. Finalmente es una serie de historias que conforman narrativas
que están sosteniendo ciertos paradigmas, pues, científico, económico, político, religioso, educacional o educativo. Y esos paradigmas han estado protagonizados y han estado narrados desde una visión eminentemente androcentrista, es decir, con el hombre en el centro de esas historias, de esos paradigmas, de esas bases, de esa construcción de realidad religiosa, científica, política, económica, educativa, que siguen sosteniendo creencias, obviamente símbolos y obviamente también funciones, por ejemplo, como la del pater familias desde hace más de 2000 años, o 2000 años, que han creado a lo largo de ese tiempo eso que llamamos historia de la humanidad, que no es más que una historia de acumulación de poder en manos de varones, porque lo hemos tenido y lo seguimos acumulando, versus una pérdida progresiva en esta historia de la humanidad, que cínicamente llamamos de la humanidad, cuando realmente es la historia del hombre, pues que cínicamente también ahí lo que ha hecho es incidir en que no haya una transferencia real de un equilibrio real entre el poder masculino, poder en manos de los varones y el poder en manos de las mujeres. No ha habido un balance allí. Entonces, esto lo podemos ver hoy en día de manera muy directa si lo llevamos ya a datos, por ejemplo, concretos, si nos vamos a aspectos laborales y vemos cómo se asocia el concepto de liderazgo a ser hombre, como el 92% de la población cree que ser líder tiene que ver con una condición de género y que los varones estamos más preparados que las mujeres para ser líderes, o cómo se sigue ostentando el 80% de los puestos directivos por parte de los varones versus solo un 20% de mujeres directivas, o seguimos pensando que los hombres no somos capaces de cuidar, o seguimos pensando que ellas son las emocionales, y un montón de cosas asociadas a quién tiene que estar en la esfera pública, acumulando poder, o quién tiene que estar en la esfera íntima, cuidando y teniendo hijos, que siguen distorsionando, como les digo, estas relaciones de poder, estas asimetrías de poder que hemos construido, hemos sostenido y que recién ahora, en los últimos años, se están cuestionando, tal vez no de la mejor forma, esa es otra conversación, pero se están cuestionando y lo que es innegable es que estamos en un proceso de transformación de todo eso. Entonces, me parece muy interesante, a mí me parece fascinante, porque, como les digo, es algo que históricamente se ha construido desde una perspectiva, esta acumulación de poder, desde una perspectiva eminentemente masculina, eminentemente androcentrista, con un entendimiento de la masculinidad asociado a una idea específica, aparentemente rígida, pero yo siempre digo que la masculinidad solo es una idea, solo es una idea. Y si somos la mitad de la población, los varones en este caso, 4.000 millones de varones, tendrían que haber al menos en potencia, como mínimo, 4.000 millones de ideas de lo que significa la masculinidad, una por cada uno de nosotros. Y no es así, seguimos persiguiendo esa idea inconsciente en el colectivo, muy rígida, que lo único que ha sostenido durante mucho tiempo es esta acumulación de poder, digamos, y esta asimetría, ¿no? de quién acumula eso, quién acumula ese poder. Pero podemos irnos antes de la línea del tiempo, antes de Cristo en la historia, y vamos a ver que esto no tiene 2000 años, tiene más, ¿no? Desde estudios antropológicos, por ejemplo, o históricos, diferentes autores datan esta acumulación de poder a partir, más o menos en la transición entre el neolítico y el paleolítico, hace unos 7000 años, en la línea del tiempo cronológica, al menos, de la humanidad, coincidiendo con la última glaciación, calentamiento del planeta, primeras poblaciones indoeuropeas salen por una cuestión de supervivencia, de falta de recursos, salen a invadir poblaciones de varones, guerreros, a invadir a otras poblaciones, salen a atacar, salen a masacrar, salen a dominar. Lo que podemos ver ahí es que eso que ahora vemos como normal se arrancó en un momento, en una intersección puntual de la historia de la humanidad, 7000 años atrás, y se fue quedando. Y desde ahí podemos ver la construcción de esta historia con los primeros grandes imperios, con Mesopotamia, con Egipto, con Grecia, con la Roma clásica, vámonos al imperialismo, vamos al colonialismo, vamos a movimientos geopolíticos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vámonos a guerra de Ucrania, vámonos a Israel y Palestina, vámonos a cualquier conflicto que haya y vamos a ver que el principio que rige eso es exactamente el mismo, quién se impone, quién se somete, quién controla, quién domina, quién predomina, y es esta mente patriarcal, y aquí ya voy conectando para ir cerrando el tema, es esta mente patriarcal jerárquica que tiende a imponerse, tiende a controlar, tiende a someter todo aquello que considera superior o masculino, es lo que controla todo aquello
que se considera débil, inferior o asociado a lo femenino. Entonces, definitiva, ¿no? Creo que es bien interesante darnos cuenta, ¿no? de la posibilidad, de la potencia creadora, creativa, de dejar de nombrar siquiera la masculinidad en singular, la masculinidad como si solo hubiera una forma. De nuevo, estamos limitando eso mentalmente a que solo hay una forma de ser hombre, y de empezar a hablar de masculinidades, por ejemplo, desde cómo lo enunciamos a través de la palabra, porque eso indefectiblemente nos va a abrir la puerta a la pluralidad, que cada quien defina esa idea propia de masculinidad en sus propios términos, que cada quien la direccione, le dé fuerza, en definitiva, que cada quien también desde ahí empiece a decidir y elegir su propia idea, consciente, elegida, que le sea funcional, que le ayude a resolver, que le ayude a dar respuesta a las diferentes situaciones que se vayan creando en su vida, pero que sea suya, ¿no? Y que nos demos cuenta de que estamos tomando una idea que ni siquiera hemos elegido y no hacemos más que replicarla de manera bien inconsciente. Entonces, simplemente, y para ir terminando, recordar, ¿no? Volver a mencionar que la masculinidad solo es una idea, y tú decides si eres un varón y estás viendo esto, tú decides cómo quieres, qué qué tipo de varón quieres ser, qué tipo de varón decides ser, cómo quieres representar esa idea. Porque en potencia hay tantas formas de ser hombres como hombres hay en el mundo. Y el problema es que seguimos persiguiendo 4.000 millones de hombres una única idea predominante, que es la que sigue dirigiendo nuestras vidas, sigue en algún punto liderando nuestras vidas, ¿no? Esto da para una charla mucho más extensa, pero creo que con el tiempo que teníamos o que estaba dispuesto en las charlas, pues al menos es una breve pincelada que quería dejar, que quería sembrar para en algún punto invitar a reflexionar sobre esta idea aparentemente única, rígida, y darnos cuenta de que solo es una idea y que hay tantas posibilidades de redefinirla como creativos nos pongamos y como decidamos empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, es poco hasta aquí para abrir tal vez en un futuro otras conversaciones, Adrián. Gracias por el tiempo. Nico, muy interesante todo lo que estás planteando. Veo que hay también una marcada diferencia en lo que tú nos estás expresando a través de esta sabiduría que estás sembrando, eh, que hay una diferencia entre lo que es la masculinidad, ¿sí? Y la energía masculina. Como que esta masculinidad, que es una idea, ¿sí? Eh, llevarlo a los papeles o a los hechos vendría a ser cuál sería la personalidad que el hombre quiere ser, de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que cuando hablamos tal cual, ¿no? Cuando se habla de la masculinidad, ¿no? De qué significa ser hombre, pues estamos hablando de un significado, ¿no? Un significado que para ti, Adrián, será uno, para mí será otro, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que en este inconsciente colectivo es una inercia brutal que, digamos, nos sigue haciendo definir de una manera no consciente esa idea en los mismos términos, por lo tanto, esas funciones, esas representaciones, esos significados en los mismos términos, y coartando nuestra capacidad de elegir, de decidir. Y hablando ya desde cosmovisiones o desde caminos iniciáticos, ¿no? Como los de la escuela, que me fascina y parece que es muy enriquecedor, pues finalmente se trata de poder decidir, ¿no? Elegir de entrada cuál es la idea que yo quiero empezar en algún punto desde ahí a bajar para tal vez simbolizar, ritualizar, armonizar y desde ahí crear, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante hacer hincapié en la idea porque de lo que se habla mucho hoy es de la forma del estereotipo y del género, como si fuese un estereotipo, ¿no? Desde su parte más pura y conceptual, que es el principio, por ejemplo, de género, pero es un principio, hay muchos más, ¿no? Y estamos hoy en día al menos en una sociedad muy polarizada en estas conversaciones, donde estamos construyendo la conversación desde el final, perdiendo, desde mi punto de vista, un montón de elementos que es muy importante poder dimensionar y observar también. Dentro del título que tú estás marcando como la mente patriarcal, nosotros venimos de enseñanzas, de historias, de cultura, como tú bien lo has dicho, que están
marcadas culturalmente, socialmente y hasta religiosamente por esa mente patriarcal en donde la masculinidad predomina, ¿sí? Que tiendo a suponer, este, por poner la palabra suponer, este, acá no estamos hablando de masculinidad o femineidad, sino que estamos hablando de una forma de poder cambiar ese paradigma del patriarcado para que eh, las energías o los géneros masculino o femenino puedan complementarse de alguna manera. Tal cual, tal cual, tal cual, porque lo que ha habido hasta ahora ha sido justo una limitación, una coerción, digamos, no ha habido una transferencia de poder real, ha habido una acumulación de poder que nos ha llevado, pues es parte, ¿no?, de donde estamos ahora. Es muy interesante porque pues estamos allí, la cuestión es qué hacemos con eso, ¿no? Y estamos allí, una acumulación histórica de poder que, pues, que genera una resistencia y hoy en día unos cuestionamientos, etcétera. Pero sí, definitivamente, ¿no? Bebemos de este orden patriarcal que finalmente solo es un sistema de organización. Y esto es bien interesante, ¿no? O sea, como todo lo que existe, ¿no?, se organiza, elegimos en algún punto un sistema organizativo llamado patriarcado, hace 7.000 años más o menos, que solo es eso, es un sistema de organización jerárquico donde se asocia lo superior a lo masculino, donde se asocia lo inferior a lo femenino. Pero hay un montón de sistemas de organización, adoptamos este, lo naturalizamos tanto o lo cuestionamos tan poco que pensamos que era el único, y resulta que ni de lejos es así. Hoy en día pues empiezan a conversar desde hace unos cuantos años. Si lo vemos estrictamente desde estudios filosóficos o movimientos contraculturales, pues desde hace unos 250 años, pero es relativamente poco en comparación a esos 7.000 que ha parecido inalterable ese sistema como el predominante o como el aparentemente único, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante abordarlo desde allí, porque pues todo lo que se ha construido, si bien ha sido expansivo a muchos niveles, como hemos comentado y como les he comentado, se han creado muchas cosas desde allí, a nivel científico, espiritual, en este caso religioso, político, educativo, etcétera. Hoy en día tenemos otros retos como sociedades que me parecen muy interesante observar y que pues implican también empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista que dejen de ser tan predominantes o dejen de ser tan hegemónicos, que nos permitan ver con más amplitud la narrativa o las historias que estamos creando, ¿no? Está muy interesante. Como tú bien marcaste en un momento, esto da para una charla bastante más amplia, que en algún momento, cuando hemos tratado de organizar esta charla, me has planteado de algún momento hacer una charla paralela en donde se puedan concluir entre muchos compañeros de Escuela Causa y Pacha para poder entablar cuáles son las temáticas, ¿no? Para que también se dé esta charla bonita que también podría publicarse también en el canal de YouTube de Causa y Pacha. Así que, Nico, te agradezco un montón por todo lo que nos has brindado, por esta sabiduría que nos estás sembrando. Bueno, muchas gracias y por supuesto vas a estar bienvenido a las próximas charlas que seguramente nos estarás proponiendo. Bien, gracias, Adrián. Te mando un abrazo a ti y a todo el equipo. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Nos vemos en la próxima charla.